Gente Solidaria, un programa de Radio Guadaira presentado por Manuel Costillo que perfila con el diálogo y el testimonio de vida a las alcalareñas y alcalareños que valoran la ayuda entre iguales, el respeto por los demás y son ejemplo de entrega y trabajo para construir una sociedad mejor. Gente Solidaria, un encuentro radiofónico con el que descubrir el valor de personas que construyen un mundo para todos. Gente Solidaria, cada jueves a partir de las 12 en la Radio Pública de Alcalá. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Guadaira. Como ya saben, cada dos jueves aparece este programa aquí en las ondas de la Radio Pública de Alcalá de Guadaira, a través de la 107.7 de la FM, pero ya saben también que pueden seguirlo a través de radioguadaira.es y que además pueden escuchar cualquiera de los diferentes programas en cualquier momento a través de los podcasts que se van colocando en cada uno de los espacios que a través de la sintonía de Radio Guadaira se van emitiendo en este punto del dial. Hoy, como cada jueves, cada dos jueves, mejor dicho, pues aparece Gente Solidaria, que como bien saben todos ustedes es un programa de radio que trata principalmente de extraer lo más llamativo del ser humano, lo más destacable del propio ser humano, que es la solidaridad, que es el aportar, el de estar en una sociedad que intenta sumar. Y eso es justamente lo que pretendemos con cada uno de los diferentes programas, traer a gente que por algún motivo pues tienen la necesidad personal y humana de aportar y de colaborar con la gente que lo puedan necesitar de una manera u otra. A lo largo de toda esta temporada hemos escuchado a un montón de muy buenos voluntarios, de entidades muy generosas que hemos ido conociendo, pero que también hemos ido conociendo a sus protagonistas. Hoy regresamos a estas ondas de la radio con otra entidad que lleva desde hace ya muchos años trabajando incansablemente y que ha ido creciendo a lo largo de los años en Alcalá de Guadaira. Estamos hablando de la Asociación Paz y Bien, que comenzó pues con un pequeño medio terreno y con un edificio pequeño donde acudían pues una cantidad muy pequeña de usuarios para que ustedes tengan una referencia, frente al Club de Tenis Oromana, y que poco a poco ha ido creciendo en todos los sentidos a lo largo de los años. Precisamente también ha ido creciendo el número de usuarios, también de profesionales que trabajan con ellos, pero también ha ido creciendo el número de voluntarios. Hoy tenemos una interesante número de voluntarios aquí en los estudios de Radio Guadaira, en representación de todos los que han estado, los que están y los que estarán en el futuro. Y es por eso que hoy vamos a conocer un poco más cuál es la labor, cuál es el funcionamiento, cómo trabajan, cómo se pueden y cómo se podrían incorporar aquellos que tengan a bien estar con este grupo de alcalareños. Tenemos con nosotros aquí a la responsable, que es Salud Rodríguez, a quien tenemos en los estudios de Radio Guadaira. Salud, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, como decíamos, tenemos una buena representación que les voy a presentar enseguida, aunque empecemos contigo a conocer un poco, a introducirnos un poquito en este grupo de voluntarios con los que cuenta Paz y Bien, en qué trabajan, cómo lo hacen, en qué colaboran, en qué participan. Está con nosotros Reyes Fernández, que pues también forma parte del equipo de voluntarios. Sergio Asencio, a quien tenemos. ¿Qué tal, Sergio? Está también con nosotros Alba Miranda. Hola, muy buena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos bien. Bueno, está a punto de incorporarse Lucía Vargas, que se incorporará en tan solo unos minutos. Y tenemos con nosotros también a la coordinadora de este grupo de voluntarios, que es Ana Macera, a quien saludamos también a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Salud, a mí me gustaría que, para que los oyentes de Radio Guadaira puedan tener una visión un poco general de el trabajo de Paz y Bien. Sé que es complejo y que resumirlo es un poco difícil. Un poquito. Es un poco difícil, pero sí me gustaría un poco conocer
la asociación Paz y Bien, que nace con una identidad, pero que ha ido ampliando en función de las necesidades que se han ido produciendo a lo largo de estos años. ¿Qué hace? Bueno, yo voy a hablar un poquito de nosotros, de un poquito mucho, 45 años que llevamos ya. Paz y Bien nace en el 1979, que se dice pronto, como una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la integración, defensa y promoción de los intereses de la persona con discapacidad intelectual o en situación de exclusión social. Y después, en el 98, también atendemos a menores en situación de desamparo y adolescentes con dificultades de inserción sociolaboral. En el 2007, como organización no gubernamental para el desarrollo, se inicia una actividad en Guatemala donde atendemos a menores con discapacidad también y temas de nutrición y a su familia. La asociación, bueno, pues presta servicio a más de 700 personas. Más de 700 personas que se dice pronto. Distribuida en unos 36 centros ubicados entre Sevilla, Huelva y la parte de Cacetaltepeque, que es Guatemala. Lo principal, pues defender los derechos, la igualdad de las personas con discapacidad y de nuestros menores. Y por supuesto dar oportunidades a todas estas personas que atendemos. Lo mismo en servicios residenciales que en centros de día, y en este caso en relación a los menores, en centros residenciales básicos, en centros de acogida inmediata a los CAI y en centros residenciales de menores, pero con centros terapéuticos, chavales que tienen su discapacidad también. Vamos a ir por parte porque, claro, es amplia y además también es verdad que algunos centros no tienen mucho que ver unos con otros porque las circunstancias son totalmente diferentes. Quiero decir, por ejemplo, algún centro con chavales con discapacidad intelectual no tienen que ver con alguno de los jóvenes, por ejemplo, que vosotros atendéis porque tenga algún tipo de situación personal. Cada persona, ¿no? Es un mundo. Es un mundo. Cada persona tiene sus necesidades y cada persona viene con una, como nosotros solemos decir, con una mochila. Y dependiendo de la persona, pues así lo atendemos en un centro de una cierta tipología. No es lo mismo cuando hablamos del colectivo de personas con discapacidad intelectual que cuando hablamos de infancia y juventud y adolescencia. La separamos un poco para conocer una parte y conocer otra, porque entiendo también que en el propio grupo de voluntarios habrá gente que trabajen con un grupo que nada tiene que ver con otro. Ahora un poco, quizás también con Ana, pues nos podría un poco explicar cómo se separan quizás también los grupos en cuanto a voluntarios con este tipo de personas. 700 usuarios, estamos hablando de una cantidad que no necesita también una infraestructura importante, ¿no? Y una financiación que supongo que será todavía aún mayor. ¿Cómo se gestiona esto desde el punto de vista profesional, esa cantidad de centros y esa cantidad de usuarios que necesitarán, pues lógicamente, pues una cobertura bastante importante? Bueno, nosotros, como te he dicho, llevamos 45 años. Empezamos desde un sótano y en plan rifa. Afortunadamente hemos ido evolucionando y nos hemos ido desarrollando y hemos ido creciendo. Nosotros dependemos de una administración, nosotros de la Junta de Andalucía en este caso, pero sí es verdad que independientemente no solamente nos dedicamos a una prestación de servicios, a atender a personas en los servicios, lo mismo en servicios residenciales que en centro de día, sino que también tenemos unos departamentos que son los compañeros departamentos de proyectos y programas. Dependemos también a la hora de las subvenciones de un IRPF, de una diputación, de una junta, a la hora de presentar esos proyectos y programas, que además son proyectos y programas que le dan cobertura a estas personas que atendemos. Por ejemplo, proyectos y programas que están relacionados con la vida autónoma e independiente, proyectos y programas que están relacionados con la salud y el bienestar, y proyectos y programas que están relacionados con el departamento del voluntariado. Entonces, quiera que no, es una forma de ingresar también en relación a lo que él puede sostener esta plantilla y a estas personas que atendemos. Pero sí es verdad que lo principal dependemos de una administración. Y ahora mismo
viviendo, y aprovecho, estamos viviendo una situación bastante complicada a la hora del coste plaza, cuando hablamos de financiación, porque nosotros, como al depender de una administración pública, estos costes plaza estamos reivindicando de unos años para acá, porque hay muchísimas entidades que no llegamos a cubrir económicamente lo que cuesta y lo que supone el mantener unos servicios, desde unas infraestructuras hasta unas nóminas de un personal. Y estamos no sé si os ha llegado el tema de las acciones que hemos tenido en relación a las manifestaciones, en las puertas de los centros, después el día 3 del Día de la Discapacidad en el Palacio de San Telmo, estuvimos todas las asociaciones andaluzas manifestándonos delante del Palacio, pataleando por una lucha que creo que es lo que nos pertenece y oye, para poder seguir manteniendo esos centros. Y cubriendo las necesidades de personas que realmente lo necesitan. ¿Quiere decir que se puedan estar quedando gente fuera, excluida de cualquiera de los diferentes programas o de la propia cobertura por parte de esta entidad, como cualquier otra entidad que trabaje con este mismo círculo de personas, fuera de esos programas de ayuda que se han estado cubriendo durante muchísimo tiempo? Hombre, es verdad que siempre supera la demanda. Es verdad que siempre hay muchísimas personas que necesitan de un apoyo, de un soporte, que se le den recursos, servicios. Nosotros somos conscientes de ello e intentamos de cubrir la urgencia, las necesidades prioritarias. Pero esto nos pasa a nosotros y a cualquier tema relacionado con temas sanitario, educativo, social. Estamos desbordados, desgraciadamente. Estamos desbordados lo que es los casos, la urgencia, las prioridades. Y somos conscientes de ello, pero bueno, de no, diremos, el no tener nada a poder ofrecer un recurso independientemente de lo que son centros ocupacionales, unidades de día, servicios residenciales y poder acompañarlo de estos proyectos y programas que van muchas veces de la mano, pues si se pueden beneficiar 10 personas, bienvenido. Cuando, para que nuestros oyentes lo puedan entender, hay gente que conocen Paz y Bien porque alguna vez han pasado por allí, pues conocen además a algunos de sus propios usuarios, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que los profesionales, voluntarios, cualquiera, cuál es el día a día en un centro, por ejemplo, con personas con discapacidad intelectual, que ahora hablaremos también de esos chavales también que son atendidos en otros centros que también tiene la Asociación Paz y Bien? Mira, nosotros dependiendo del perfil de la persona, así le intentamos de cubrir sus necesidades. No es lo mismo una persona que necesita de un servicio, de una unidad de estancia diurna, que son personas grandes dependientes, que lo que intentamos es que sea, por supuesto, cubrir la necesidad prioritaria desde un aseo, una imagen personal, una salida a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero lo principal es que esa persona darle una calidad de vida, un bienestar, que sea feliz. Y al igual a la familia también. Están las personas con un perfil más autónomo, que son personas que no llegan a un centro ocupacional, que ahí ya se le trabajan una serie de áreas, porque lo que intentamos es que la persona sea lo más autónoma posible, e independientemente de realizar una actividad ocupacional. Y también de personas que tienen unas potencialidades a la hora de ciertas actividades artísticas, por ejemplo, que están ocultas, que nadie le da esa oportunidad, y nosotros lo que intentamos es sacar el mayor partido, en el buen sentido de la palabra, de esa persona para que se siente realizado, para que su autoestima la vea por encima y a igual que cualquier persona que no tenga discapacidad y que sea consciente de sus capacidades. Nosotros trabajamos con las capacidades, no trabajamos con la discapacidad. A continuación tenemos nuestros servicios residenciales, personas que por circunstancias sociofamiliares, económicas, pues no pueden estar viviendo con su familia, y le ofrecemos un servicio residencial de 365 días al año, 24 horas. Después tenemos un grupo de personas en centros que asume el propio centro. Quiero decir, sí. todo el coste de esas personas que son residentes o no residentes son coberturas que tiene que asumir. Claro, la persona
La persona da un tanto por ciento también de su pensión. Sí. Da un tanto por ciento de su Sí, pensión. eso. Dependiendo del servicio, pues ascienda al 25 o el 100%. O el 75%, dependiendo del servicio que se preste, asciende de su pensión, da un tanto por Pero ciento. que entiendo también que será también una enorme ayuda para la propia familia, ¿no? Porque entiendo que cualquier tipo de personas con estos problemas pues necesitan de profesionales que no solamente es la propia atención diaria de una comida, de un servicio, de una convivencia en un lugar, sino que necesita, imagino también, pues una relación de profesionales que le estén acompañando constantemente, ¿no? Claro, hay familias que necesitan unos apoyos, una serie de orientación y de información desde las trabajadoras sociales a la hora de temas burocráticos, dónde se tienen que dirigir, cuál es la documentación que tienen que necesitan para cualquier tema burocrático administrativo, desde un tema sanitario, desde un tema a la hora de tener que un cambio incluso de servicio, de traslado, porque la familia se traslada a otra localidad y su hijo o su hija está en una residencia que por nada más que por la distancia necesitan hacer un traslado de residencia, todo lo que conlleva a la hora de una persona, las necesidades desde lo psicológico, lo social, educativo, etcétera, etcétera. Para eso estamos los profesionales, para eso estamos los equipos que apoyamos no solamente, como tú bien dices, no solamente a la persona en sí en el centro, sino todo lo que conlleva el entorno. El entorno familiar. Bueno, esta es la parte oficial, no oficial, quiero decir, esta es la parte real del trabajo del día a día de los profesionales que trabajan en este centro, que como nos comentaba Salud, bueno, pues evidentemente tiene un coste. Atender a 700 personas debe ser sumamente complejo y complicado por todas las necesidades que puedan tener este tipo de personas, que depende de una administración que debería estar a la altura de las circunstancias del apoyo que pueda tener o pueda necesitar personas con estos problemas, pero que evidentemente no se están cumpliendo como nos cuenta, y que entiendo que ya en la parte el cubrir todas esas necesidades económicas debe ser complicado si solo se depende de una propia administración, ¿no? Perdona que te corte, pero ponte tu lugar, o en el mío, o en cualquier, como digo yo, españolito de que no aquí, cobra la nómina. La vida sube. La luz, el agua, el teléfono, sales a comprar alimentos y cada vez el tú hacer una compra te supone un coste. Y en comparación a los sueldos, pues eso, si lo compara como estamos hablando con el coste plaza, es que no llegamos. Es que en comparación no hay una relación. Entonces, lo que pedimos además no es para cosas, diremos, de lujo, sino es cubrir las necesidades principales y esenciales de una persona. Bueno, decíamos al principio que íbamos a introducirnos un poco en el funcionamiento de la labor de esta entidad, que no nace en Alcalá de Guadaira, pero es casi como que nació en Alcalá de Guadaira, ¿no? Con don Rafael Pozo, y que bueno, pues nosotros, por ejemplo, está tan asentada aquí en nuestra ciudad que la hemos considerado siempre como si fuese como si fuera de la casa, ¿no? Como si fuera de aquí de Alcalá de Guadaira. Y yo creo que así también lo ha demostrado también los alcalareños, es que aquí siempre en Alcalá llevamos más de 38 años. Sí. Más de 38 años, entonces es verdad que nos conocemos. De cuando tienen los primeros huertos, ¿no? Aquí en el cortijo. Sí, además, verá que donde estamos ubicados, que es lo que conocéis ustedes, creo, ¿no? Los vecinos de Alcalá, la localidad, conoce lo que es, diremos, la finca San Buenaventura, con su granja escuela, con su inauguración de la residencia, con las escuelas talleres, casas oficios. Entonces, es verdad que Paz y Bien lleva aquí muchísimos años y
afortunadamente también una buena relación con el ayuntamiento. Vamos de la mano en muchos aspectos. Cuando empezamos aquí con este centro, con esta finca, pero hablamos ya de servicios residenciales, hablamos de 5 centros de menores, que Paz y Bien Alcalá pues ha ampliado y ha desarrollado sus centros también en esta localidad. Ana, ella es la responsable del grupo de voluntarios que tiene Paz y Bien. ¿En todos sus centros o solo en los centros que hay aquí en Alcalá de Guadaira? Bueno, nosotros tenemos un correo donde recibimos todas las demandas de los voluntarios, que ahí, bueno, pues van entrando todas las peticiones de voluntarios. Tenemos un primer contacto con esa persona. Peticiones de voluntarios te refieres a gente que quiere ser por algún motivo, gente, ¿no? que quiere incorporarse como voluntario a la entidad. Entonces, todas las demandas llegan a ese correo, sí que las recibo yo en ese correo y luego se contacta con esa persona y ahí ya valoramos cuál es la demanda. Si realmente quiere hacer un voluntariado con menores o con personas con discapacidad. Si el voluntariado es con menores, tenemos una compañera que ella ya es la que se encarga de hacer ese acompañamiento a ese voluntario hasta que se incorpora a alguno de los centros de la entidad, ¿no? De los que están trabajando con menores. Y si el voluntariado de la demanda es para personas con discapacidad, pues entonces ya sí el acompañamiento lo hago yo hasta que, bueno, se incorporan a alguno de los centros. Ahora hablaremos un poco del trabajo, de la labor que realizáis vosotros en cuanto pues a cualquiera de los diferentes acompañamientos que se puedan producir. Cuando tú recibes ese correo electrónico o porque alguien se interesa por formar parte del grupo de voluntarios, ¿qué es lo primero cuáles son los primeros motivos porque entiendo que preguntarás, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que quieres participar de cualquiera de esto? Normalmente la mayoría suele ser vocacional, porque, bueno, o ha tenido algún contacto con este colectivo o no lo ha tenido. Entonces, cuando sí ha tenido el contacto, suele ser más vocacional el intentar no seguir esa unión con este tipo de colectivo y el tener un día a día como una serie de rutinas y poder participar y ayudar de alguna forma. Pero también vienen muchos voluntarios que la intención es de saber a qué se quiere dedicar en un futuro, que muchas veces no lo tienen claro, y el voluntariado es una forma de que tú, bueno, pues tengas contacto con este tipo de colectivos y sepas si realmente esto te gusta o no te gusta para tu futuro, por ejemplo. Quiere decir que mucha gente, muchos de los voluntarios o voluntarias que se interesan por formar parte, son gente que quieren posiblemente dedicarse profesionalmente, ¿no? a esto, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo del voluntario? Pues realmente acompañar a nuestras personas usuarias. Pero acompañarlo, cuando hablamos del acompañamiento, ¿a qué te refieres exactamente? Porque entiendo que según en función del lugar donde se encuentra, el acompañamiento será diferente, ¿no? Claro, sí, hombre, si hablamos de un voluntariado en menores, el acompañamiento es más a lo mejor actividades de ocio, un apoyo a unas tareas educativas por la tarde, temas de deporte, salidas más lúdicas, o sea, un voluntariado, un acompañamiento diferente al que hacemos en discapacidad, que realmente es un poco más de apoyo a esa persona, es dedicarle ese ratito que quizás solamente con escucharlo ya es suficiente y que muchas veces, bueno, pues son tantos usuarios que realmente, claro, cuando hablamos de la dinámica del día a día con nuestros voluntarios, realmente lo que les gusta es eso a los usuarios, es ese ratito, esas tareas asistenciales que realmente son muchos y lo necesitan también, entonces es diferente. Pero también cuando entran en un centro de día a hacer voluntariado, entran a formar parte de nuestras actividades y allí entran en el día a día y ahora os contará los que nos acompañan con nosotros, que han hecho voluntariado de todo tipo. Y ese voluntariado supongo que bueno, pues tendrá unos horarios, se tiene que tener cierta disponibilidad para poder participar. Y una segunda cuestión, ¿tienes que tener algún tipo de conocimientos para poder participar de este grupo? Con la disponibilidad no es voluntario, o sea, el tiempo que tú le quieras dedicar y que al final, hombre, lo que sí pedimos es que sea constante, pero por nuestras personas usuarias que al final tengamos con ellos como una responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, yo me comprometí a ser voluntario y me comprometo ahí tal día, pero al final esto es altruista, entonces tiene que ser cuando ellos puedan y que cuando se comprometa sea los días que puedan. Y bueno, luego me habías preguntado lo de si tenía que tener algún tipo de conocimientos para... Nosotros intentamos que cuando entren los voluntarios siempre se les da
dar unas nociones básicas, algún tipo de formación y que conozcan con qué personas van a trabajar, cuáles son nuestros día a día allí, nuestra rutina, lo que tienen que saber, conocer. Se les intenta explicar, claro, previamente. Hombre, diremos, el perfil del voluntariado es importante, una actitud positiva, que él sea consciente de que tiene que cumplir un perfil requerido para ese programa, para esas actividades, y después, por supuesto, contar con esa disponibilidad y que sea una persona comprometida a la acción, a lo que va ahí. Vamos contigo, Lucía. Perdón. Alba. Sí. Alba, eso es. ¿Cómo llegas tú hasta la Asociación Paz y Bien? Pues bueno, yo entré en el grado medio a estudiar el grado de atención a presentación de dependencia y bueno, a mí me pusieron las cartas sobre la mesa, por así decirlo. Me dieron una serie de empresas y dice, tú eliges a dónde quieres asistir a hacer la práctica. Y oye, a mí Paz y Bien me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque la había escuchado ya de otras personas. Aquí es que en el pueblo súper conocía, entonces siempre había tenido yo ahí Paz y Bien, pero nunca he llegado a echarle cuenta a lo que me decían. Tú pasabas por allí y claro, sabías que existía y el centro no, pero no. Pero siempre me llamó la atención, pero como que no he dado el paso hasta que ya dije, oye, pues me interesa y voy a dar el paso. Y bueno, elegí y empecé haciendo práctica y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Y yo dije, yo voy a acabar mi práctica, pero yo quiero seguir de voluntaria. Oye, hablé con Ana, tal, y perfecto. Me dijo que sí, que podía ser voluntaria. Y yo el primer verano que terminé las prácticas, yo dije, yo me voy a la aventura. Y me fui 2 semanas de voluntaria a las vacaciones con 2 grupos diferentes de personas. Me fui con un grupo de personas con discapacidad más autónomas y otro que eran menos a autónomos. Convivir con ellos. Sí, durante 15 días. ¿Y cómo fue esa convivencia durante 15 días? Para mi gusto, maravillosa. Yo me lo pasé súper bien, disfruté un montón y aprendí yo más que ellos. Y consistía en darle una buena calidad de vida y que las vacaciones son para ellos. Entonces, ellos disfrutaban un montón de sus vacaciones y tú disfrutabas el triple, porque es que es una experiencia maravillosa. Yo animo a todo el mundo a que se apunte a voluntariado porque es que es una experiencia que te llevas tú, que es maravillosa. Oye, Alba, a mí me gustaría cuando dices, yo lo pasé genial allí porque tuvimos durante 15 días de convivencia, tal. ¿En qué consistía esa convivencia? Pues consistía en lo que tú haces en vacaciones. ¿Dónde fue? En Galaroza, un pueblo de Huelva. En la sierra, ¿no? En la sierra. Que hoy se querían quedar en la piscina, pues en la piscina realmente tú a las vacaciones no vas a hacer ningún tipo de trabajo específico, nada, lo que se apetezca al cuerpo y a descansar y a pasártelo bien. Entonces eso consistía, bueno y sigue consistiendo porque sigue estando, en ir allí a la sierra y hacíamos ruta de senderismo, por el pueblo paseábamos, íbamos al mercadillo, estábamos en la piscina, todo tipo de actividades. Y la verdad que lo pasábamos muy bien. Uh-huh. Bueno, vamos con Sergio, que es el único chico que nos acompaña. Sí. ¿Esto es más de mujeres que de hombres o eso no tiene nada que ver? Bueno, yo las personas con las que hice las prácticas eran 2 psicólogos. Uh-huh. O sea que normalmente suele haber paridad Sí. dentro de lo que sería la entidad. Uh-huh. ¿Cómo llegas a Yo llego, estaba estudiando, bueno, hoy como que concluyo hoy, el máster en Psicología General Sanitaria. Y he pasado por varios sitios, tanto dependencia de menores judicial como asociación del cáncer. Entonces yo ya quería regresar a Sevilla de cualquier forma y por conocido, un amigo de mi padre que trabajaba en la entidad, me recomendó ir a la entidad. Yo iba totalmente sin expectativas. Yo empiezo en la entidad y claro, la concepción que se tiene como psicólogo dentro de una clínica, como que es lo que más satisface dentro de la carrera profesional, entiendes como el sumo. Y luego cuando llegas y ves la realidad de trabajar con personas con discapacidad, te enseña que a lo mejor la felicidad que puedes encontrar en otros entornos es superior a las expectativas que tú te has puesto de antemano. Y terminé mi plazo de práctica, había un margen hasta hoy con el tema de TFM, y yo cuando acudo a hacer voluntariado yo me lo paso bien. Es una población en la que tú te puedes permitir disfrutar de tu trabajo, en la que no te pesa el tiempo que echas, si las horas son de más.
Muchas veces yo estoy de 5 a 8 y si me quiero quedar hasta la cena porque lo paso bien, lo hago. Y ¿cuál es exactamente tu función dentro de ese acompañamiento con...? Estaba en terapia ocupacional, que hacíamos una serie de cuestiones con mi tutor, y ahora por las tardes pues hace actividades cotidianas, sobre todo y de ocio. ¿Qué pasa? Que cuando tú trabajas con ellos, tú te puedes permitir hacer bromas, salir a la calle, a la vez que tú aplicas ciertas técnicas. Por ejemplo, comportarse bien, pues podemos dar paseos más largos. Y en esos paseos te pueden ir comentando cosas, puedes trabajar con ellos. Es que puedes con ellos, cuando hablas con ellos, ¿te refieres a personas con discapacidad intelectual? Yo les digo a mis chavales, por ejemplo. Sí, pero quiero decir, por separar, no sé si los chavales que a lo mejor dentro del grupo... Para residencia suelen ser personas de 45 hacia arriba, yo no estoy con menores. Por conocer un poco Entonces, más. Entonces tú a lo mejor puedes estar bromeando ciertas cuestiones, pero también estás incentivando que esa persona se lave los dientes, trabaja un encadenamiento, trabaja un incentivo con salario, he cumplido ciertas tareas durante martes y jueves, entonces tienes tu recompensa. Y lo más importante es que ellos tienen una figura de referencia que es lo que los hace sentir bien. No es que por el mero hecho de ser una figura de ser psicólogo ellos estén mejor, sino simplemente llega, les hace sus bromas, comparten contigo, tú también te abres con ellos porque esto es bidireccional. Y el impacto que tienen no es solo en ellos, porque nosotros funcionamos como sistema, es decir, somos piezas que encajamos dentro de otros engranajes. Si yo consigo que una persona desregulada durante muchas semanas, a raíz de estar con ella, mejore, no solo mejora a la persona, es que cuando a lo mejor acuda a su residencia con sus padres, se encuentre mejor, el bienestar de sus padres sea mucho mejor, que a lo mejor el problema que pueda tener en la salida, que se le pueda castigar con la salida, deje de tenerlo y los problemas que pueda causar la calle sean menos. Es que no solo se reduce al hecho de que la persona en sí se sienta mejor, sino las repercusiones que tiene dentro de la sociedad, que es lo más importante. Cuando te refieres, Sergio, a que mejora, ¿a qué nos referimos exactamente? A que lo que tiene el hecho de ser una persona con discapacidad intelectual, que la capacidad de saber por qué pasan ciertas cosas, no está tan desarrollada. Entonces yo a lo mejor no entiendo por qué hoy sábado no me puedo ir con mis padres, entonces lo exteriorizo con ira, con comportamiento, pero realmente no entiendo cuál es esa problemática. Entonces hay que tratarlo de ciertas maneras porque no funciona de la misma manera. De la misma forma. Reyes, vamos contigo. Bueno, Reyes, ¿cómo llegas tú a la Asociación Paz y Bien? Pues mira, yo accedo a la asociación porque tengo familia que trabaja en la entidad, me recomiendan hacer las prácticas del grado de psicología en Paz y Bien, y yo al principio no sé bien en qué tipo de centro voy a entrar, si con personas con discapacidad o en un centro de menores, porque no lo especificaba. Entonces ya cuando se va acercando el periodo de prácticas me comentan que es un centro de menores en situación de protección. Y yo al principio pues estaba un poco asustada porque es una realidad muy desconocida y que está bastante mal interpretada, en el sentido de que pues lo que te venden socialmente o lo que salen en redes sociales, en televisión, es centros cerrados, a lo mejor con personas que pues han delinquido o están ahí por haber hecho conductas no adecuadas. Pero los centros de protección son al contrario, es para menores en situación de desprotección, como la palabra dice, que no pueden estar con su familia porque esas condiciones que tienen la casa, las habilidades de los padres no son adecuadas, entonces son retirados de esa familia y puestos por su seguridad en un ambiente mucho mejor. No tiene nada que ver con esos pisos tutelados que están de actualidad. Exacto, en los últimos por tiempos. Eso también quería comentarlo, claro. Es al contrario. Totalmente al contrario. O sea, no son chavales que han delinquido, sino que son chavales que necesitan son un poco víctimas de su entorno, de un entorno no adecuado. Háblanos un poquito de ese entorno y de esos problemas y de esos chavales que, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de verlo también aquí en Alcalá de Guadaira, en un grupo que ha estado colaborando en la última carrera que organizó la Delegación de Deportes. Suelen participar de muchas de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento y lo hacen de manera voluntaria también en esas actividades, en este caso deportiva. Verás,
porque conocemos que forman parte del grupo de Paz y Bien, pero podrían pasar por chavales que totalmente normales, que tienen, como decía anteriormente, salud, un mundo, una mochila y que intentan sobrevivir con ella, ¿no? Exacto, y muchas veces nacen con Háblanos esa un mochila. poquito de ello. Nacen con esa mochila y pues son menores que... pues Cuando hablamos de esa mochila, ¿a qué nos referimos? Un entorno desestructurado, normalmente con violencia, ya sea psíquica o incluso física. Entonces lo que el sistema busca es sacarlos de ahí y ponerlos a salvo. Cuando hablamos de buscar y sacarlos de ahí, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se trabaja con ello? Quiero decir, ¿cómo se trabaja para poder sacar a esos chavales de ese entorno y que puedan tener una vida normal, alejada un poco de ese círculo de circunstancias? Pues ahí está el trabajo. Ahí. Ese es un trabajo bastante duro y complicado porque al final es el entorno en el que tú has crecido. Tú aprendes muchas de esas conductas. Entonces, cuando llegan a los centros de menores, hay que desaprenderlas. Entonces, son los profesionales los que tienen que marcar una rutina muy estructurada, unas normas que sean adaptativas, funcionalmente adaptativas socialmente y que... ¿Cómo se trabaja con ellos, Reyes? Pues con normas bastante estrictas, sobre todo cuando acudes y por primera vez a esos centros de menores y que parece que esos profesionales están en contra tuya, pero para nada. Entiendo que será al principio un poco más complejo, que Exacto. os encontraréis con situaciones muy desagradables, muy complejas, ¿no? Pero que con el tiempo, ¿no?, se va un poco mejorando todo eso, ¿no? Claro, imagínate que a ti un día pues te sacan del entorno en el que has crecido. Es que aquí nos estamos metiendo también en otro tema muy interesante. Sí, pues venga, vamos a ello. Y aquí vamos a necesitarnos un día de radio. Otro programa, bueno, todavía nos queda, ¿eh? Continuará. Porque independientemente de que Ana es trabajadora social del equipo técnico del centro de día, y ella también tiene la experiencia, ha sido educadora social en atención directa con menores. Reyes ha hecho sus prácticas con menores como psicóloga y estamos hablando de un colectivo muy vulnerable que desgraciadamente también como hemos hablado anteriormente, estamos últimamente con estas noticias, no todos los menores han robado, han matado, y lo digo así, de fuerte, sí. porque nos quedamos con eso, nos quedamos con eso. Además, son temas muy morbosos, temas que incluso a veces disfrutamos de esas noticias, ¿sabes? Y no, hay menores que, como los menores nuestros, porque además tenemos menores desde 5 años, 6 añitos, 7 años, hermanos, chavales con 16, con 15, pero chavales con 15, con 16 años, que los propios chavales quieren un futuro mejor y quieren un presente mejor. No es todo lo que se ve en Instagram y las redes sociales. Y para eso estamos nosotros, los profesionales, los educadores, el psicólogo, las trabajadoras sociales, el cuidador, etcétera, etcétera, que lo que intentamos es reorientar, reeducar, que es lo más complicado de un menor. Porque cuando tú empiezas con un niño desde chiquitito, desde cero, eso es muchísimo más fácil, más sencillo, más llevadero para los profesionales y para el propio menor, que coge a un chaval con 14, 13, 12 y con 16 años, el tener que reeducar. Eso es lo más complicado. Pero nos quedamos con esos menores que incluso ellos mismos apuestan por un futuro mejor. ¿Por qué? Porque vienen desde, como dice Reyes, desde una familia desestructurada, pero una familia desestructurada de abuso, de temas de agresiones, temas de prostitución, temas de droga, etcétera, etcétera. Entonces, a esos chavales hay que darle una oportunidad. Lo mismo desde los centros educativos a cuando ya cumplen una mayoría de edad y hay que buscarle una inserción sociolaboral. Y estamos hablando además de chavales que se le piden con ciertas edades cosas que a tu hijo a lo mejor con esa edad no le pide. Desde unas normas, como dice Reyes, pero unas normas, oye, no puede tener un móvil aquí, te lo dejamos cuando salga, con tus tiempos de control. Oye, tienes que hacer la cama antes de irte al instituto o al colegio. Oye, hay unos turnos de recoger los cuartos, hay unos turnos de limpieza de las zonas comunes, etcétera, etcétera. Se le pide, también se le exige a chavales que vienen además sin normas. Imagínate tú cuando entras en un centro,
vamos a ver, aquí hay unas normas, hay que respetar, hay unos valores, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo de todos los días, Y afortunadamente, ya os digo, y a los oyentes, que nosotros hemos conocido y tenemos chavales y chavalas que ahora están trabajando, que están estudiando, que se están sacando su carrera, que incluso tienen ya su familia, que tienen sus hijos. Y ese es nuestro trabajo. Por supuesto que después hay otras partes que, oye, que bueno, por la circunstancia que sea, pues seguimos en ello. Pero no nos quedemos, por favor, con lo último, la última noticia. Pues sí, desgraciadamente pasa, pero que nosotros hablamos de nuestros menores desde la experiencia que tenemos, y son centros residenciales básicos, un centro de acogida que es un chaval que está en la calle, que lo trae la policía y que tiene que pasar como mínimo 24 horas, por eso se le llama centro de acogida inmediata, los CAI. Y después tenemos a nuestros chavales menores con su discapacidad. Y a esos chavales le tenemos que buscar un futuro. Está claro, muy interesante desde luego lo que estáis comentando. Ahora lo vamos a seguir hablando, pero vamos con la última de nuestras invitadas, de las voluntarias que se ha incorporado al programa, que es Lucía Vargas. Lucía, ¿cómo llegas tú al grupo? Ahora hablamos con ella, hacemos un pequeño alto y los últimos minutos los vamos a dedicar precisamente para que expreséis todo lo que consideréis que tenéis que decir, un poco al hilo de lo que hemos estado comentando anteriormente. Contigo, Lucía. Yo entro en la entidad, pues básicamente como mi compañera Arba, pues estoy estudiando el grado medio de atención a personas en situación de dependencia. Te dan, lo que ha dicho ella, te dan ciertas, para las prácticas, ciertas empresas donde tú puedes hacer tus prácticas, vienen a hacernos una entrevista, la hacemos, nos dicen, oye, que se ha ofrecido para ir bien, ¿te parece bien entrar? Yo digo que sí, básicamente. Yo entré en ese grado medio más que nada por puente para educación infantil, y una vez que empecé a hacer mis prácticas con discapacidad, mi mentalidad cambió completamente. Cuando hablas de que cambia tu mentalidad, ¿en qué cambia? Yo no tenía conocimiento, sinceramente, de lo que era discapacidad. O sea, sí, bueno, sabía lo que era, pero había escuchado hablar de ello, pero sin saber. Nunca había tratado con personas con discapacidad. Y en el momento que yo ya empecé a tratar con ellos, que disfrutas con ellos realmente, y ellos, sí, tú le alegras a ellos los días, pero realmente tú disfrutas más con ellos que ellos contigo. Entonces me gustó tantísimo que acabé las prácticas del primer año en el centro de día de Paz y Bien, y yo no me quería ir de Paz y Bien. Entonces yo intenté hacer las prácticas del segundo año allí, y en vez de hacerlas en ocupación en centro de día, las hice en residencia. Y después de eso, pues me hablaron del voluntariado, de las ciertas actividades que se hacen, y el primer año no pude ir yo a las colonias, pero al segundo dije, bueno, voy a probar. Y me fui una semana de colonia con ellos, y este año pues vuelvo a repetir, y así pues vamos. Bueno, ¿y cómo son ellos? Increíble. Son muy buenos. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Son muy buenos? Son muy agradecidos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Y, ¿generosos? Sí. Simpáticos, cariñosos, de todo. No hay maldad, tienes un momento, como todas las personas realmente, pero si una persona, por así decirlo, más normativa, es cariñosa, es agradecida, ellos lo son el triple. Date cuenta que tú estás pasando días de tu vida con ellos, cuando ellos nada más que, por ejemplo, yo te hablo de mi trabajo, que ellos se tienen a los usuarios, a los cuidadores, pues claro, que tú pases tiempo con ellos y que te dediques por lo menos una tarde a estar con ellos sentado en el sofá viendo la tele, es que a eso ellos le hacen muy feliz. Vamos a hacer un rapidísimo alto, a la vuelta de un par de consejos que tenemos que darle a través de las ondas de la radio, y utilizamos los últimos minutos para que nos contéis todo aquello que consideréis que la sociedad debe conocer y debe saber de este tipo de gente desde vuestra experiencia como voluntarios en este caso, pero como profesionales del futuro ante una sociedad que en algunos casos andan un poco raras, y habrá que prepararse para todo lo que se nos venga encima. Hacemos un alto y regresamos.
Gente Solidaria, un programa de Radio Guadaira presentado por Manuel Costillo que perfila con el diálogo y el testimonio de vida a las alcalareñas y alcalareños que valoran la ayuda entre iguales, el respeto por los demás y son ejemplo de entrega y trabajo para construir una sociedad mejor. Gente Solidaria, un encuentro radiofónico con el que descubrir el valor de personas que construyen un mundo para todos. Gente Solidaria, cada jueves a partir de las 12 en la Radio Pública de Alcalá. Los parques de Ribera permanecerán cerrados al público. Ante la crecida del río Guadaira por las fuertes lluvias y para garantizar la seguridad de las personas por estar los caminos intransitables, la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad ha anunciado el cierre de los parques de Ribera hasta nuevo aviso. Asimismo, hay operarios asegurando las calles aledañas al monumento natural con la recogida de ramas caídas y acotando tramos dañados por el temporal. Gente Solidaria, un programa de Radio Guadaira presentado por Manuel Costillo que perfila con el diálogo y el testimonio de vida a las alcalareñas y alcalareños que valoran la ayuda entre iguales, el respeto por los demás y son ejemplo de entrega y trabajo para construir una sociedad mejor. Gente Solidaria, un encuentro radiofónico con el que descubrir el valor de personas que construyen un mundo para todos. Gente Solidaria, cada jueves a partir de las 12 en la Radio Pública de Alcalá. Estamos en la recta final de este programa de Gente Solidaria. Hoy aquí en la sintonía de Radio Guadaira estamos con el grupo de voluntarios de Paz y Bien que nos están contando desde su experiencia personal, pero también desde la propia experiencia de haber compartido pues y trabajado pues con personas pues que están ahí esperando también el cariño de la otra parte de la sociedad y cuyo agradecimiento pues se demuestra como nos contaba una de sus voluntarias, precisamente eso, ¿no? Te lo demuestran y te lo agradecen pues con cariño, con amor y con todas las formas que entiendo que deben ser de personas que quieran agradecerte de alguna manera pues ese compromiso, ¿no? con ellos, ¿no? Estamos hablando de personas concretas, pero también hay otro círculo de gente, no salud, que son familias completas que por algún motivo consideran que también tienen que aportar algo a la sociedad. Sí. Es común encontrar familias que digan, bueno, vamos a participar todos juntos en un proyecto. En este caso podría ser, por ejemplo, con Paz y Bien, y vosotros tenéis ya familias que lo están haciendo. Esto, ¿cómo se fragua? Quiero decir, mira, cuando ¿cómo hablamos, llega cuando hablamos, porque que llegue una persona concreta pidiendo estar presente, colaborando, pero que llegue una familia completa no es tan común, ¿no? Más complejo. Es que cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de compromiso social, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de aportar a la sociedad nuestro granito de arena para esta montaña, y más en el siglo que estamos, y como vamos con este ritmo y este aceleramiento y este mundo materialista, consumista, etcétera, etcétera, afortunadamente hablamos de personas que hay solidarias, hablamos de gente buena, de buena gente, de gente que quieren aportar y ayudar al resto de la sociedad y más a colectivos vulnerables, no solamente cuando hablamos de nuestras personas con discapacidad intelectual, sino incluso también cuando hablamos de nuestros menores. Y nuestros menores tienen otras necesidades dentro de ese voluntariado y para ello creamos un programa, un proyecto que se llama FACO, que son familias colaboradoras, y estas familias colaboradoras lo que intentan es apoyar durante un periodo concreto de su tiempo, de manera continuada, la mayoría de las veces, y altruistas también, de recibir en su seno familiar a chavales que tenemos nosotros, que atendemos en los centros de menores. Y a ese proyecto se le llama FACO, Familias Colaboradoras. Esto es un proyecto que lo lleva unas compañeras también
es una trabajadora social y una psicóloga, y no solamente cuando hablamos del voluntariado, lo mismo voluntario, discapacidad, menor, y en este caso el programa FACO, no solamente en Sevilla, en las localidades de Sevilla, sino también hablamos de Córdoba y Huelva. Tenemos un amplio abanico de voluntariado, de personas solidarias interprovincial. Pero esto suena muy bien, Salud, pero suena muy bien, quiero decir, pero ¿cómo se fragua? Quiero decir, ¿cómo se realiza, cómo se gestiona una familia que quiera, y sobre todo teniendo un poco en cuenta... Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Todas las noticias, todo lo que se escucha, todo lo que... no es normal que una familia, que ojalá fueran muchas, y me parece un gesto súper generoso por parte de todas esas familias que lo hagan, ¿no? Pero no deja de ser algo especialmente llamativo, ¿no? Que alguien asuma, que alguien acerque a una persona que con algún tipo de problema y lo meta en tu casa, ¿no? Claro, hombre, hay un procedimiento, hay un protocolo a seguir, hay unos pasos a seguir y un primer contacto, pero desde el que tú conozcas a ese menor a que nosotros conozcamos a esa familia. Porque tampoco podemos ofrecer un chico que conviva con una familia sin tener nosotros un mínimo conocimiento por parte en el seno familiar que va a convivir. Entonces, hay una serie de procesos, hay una serie de encuentros con los profesionales y hay una serie de entrevistas. Esto es como cuando tú vas a solicitar una adopción. Entonces, antes de que adopte a ese menor, tienes que pasar por una selección y un filtro. Hay muchas familias que están realizando en estos momentos con Paz y Bien. Pues yo no te puedo dar el número concreto porque no llevo concretamente yo el tema el programa de FACO, pero afortunadamente sí contamos con un número bastante importante de familias colaboradoras. También es un programa que hemos tenido que ir haciendo un despliegue, una difusión de ello, de explicar. Y explicarlo. Claro, en qué consiste este tema, este programa, FACO. Después también nosotros el tema de menores vamos cogidos de la mano con la Delegación de Menores, con la Junta de Andalucía, porque estamos hablando de menores y nada más que en el tema de vulnerabilidad y de protección de datos, oye, que esto no es cualquier tema a la hora de hablar de cualquier persona, son chicos menores. ¿Cómo se pueden poner en contacto con aquella gente que está escuchando la radio ahora mismo, familias completas, usuarios, oyentes concretos? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Dónde se tienen que dirigir? ¿De qué manera se canaliza para poder ser voluntario? Pues para ser voluntario, como te había comentado al principio, tenemos un correo. ¿Cuál es ese correo? voluntariado@pazbien.org. Entiendo que la página web debe en la aparecer, página web, ¿no? sí. Tenemos una página web un apartado exclusivamente de la Asociación Paz y Bien, y ahí aparece todo el procedimiento de voluntariado, todo lo que hemos hablado, está también ahí reflejado. Y aparte tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, donde aparece también todo, y ahí pueden ver todas las actividades que hacemos, porque todo lo subimos a las redes sociales. Y como se hacía antiguamente, antes de que nacieran las redes sociales y internet y todo eso, te acercas al propio centro y seguro que hay alguien que te lo va a explicar. Seguro, eso nunca va a fallar. Un teléfono fijo, y un teléfono móvil y la dirección. Te acerca a calle Camino de Oromana sin número, teléfono el 954 41 41 03. Si no, el que tenga internet y página y pueda meterse en la página web de Paz y Bien, va al voluntariado y un pequeño formulario que pone nombre y apellido y su correo electrónico y ya nos ponemos en contacto. Reyes, antes de ir cerrando este programa, si te pidiera que le explicaras a cualquiera de la gente que está escuchando la radio a esta hora qué es lo que le aportaría a esa persona el ser voluntario o voluntaria, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría que existen muchas realidades diferentes a la suya, que abra su mente, porque aunque sean diferentes no significa que sean ni mejores ni peores, sino a lo mejor que necesitan más o menos apoyo. Que se abran, que abran la mente, que abran los ojos y que después la solidaridad viene solo. Sergio, en la misma onda un poco la misma línea de lo que estaba comentando anteriormente Reyes, me gustaría que preguntaras, que les explicaras más que preguntar, que les explicara a los oyentes de la radio que no son gente que para nada.
que parece que los tenemos que tener recogidos y escondidos, ¿no? Sí. De la sociedad para que no se vea. Es más, yo el otro día estuve con ellos porque los jueves que es la última hora que estoy, nos vamos al bar y tomamos el café. Y ellos me hablan de su sexualidad y yo hago con ellos la misma forma que podría hacer con mis amigos. Y está bien, eso es al hilo de lo que te decía antes. Pues tú tratas la educación sexual con ellos, temas de cuestiones, pero las mismas bromas que yo haría con ellos, es más, incluso con cualquier otra persona, puede ser tu vecino, son mucho más abiertos, no les importa, como son más generosos, no les importa compartir contigo y te pone más a pie de lo que se vive en el día a día de la calle. Muchas veces nos recluimos en habitáculos y nos desconectamos un poco de la pluralidad que podemos conocer más afuera de una sala. Alba, ¿le recomendarías a alguien que está escuchando la radio que forme parte del grupo de voluntarios de Paz y Bien? Totalmente. ¿Por qué? Vamos, les recomendaría y que si pueden que lo hagan porque es una experiencia que va a vivir y es única. O sea, yo no he tenido otra experiencia que sea mejor que esa. Porque si tienes tiempo, tenemos todo alguna vez. Y por probar, porque es que para tu bienestar emocional te cambia un montón, te abre un montón la mente. Y es que les recomiendo a todo el mundo que asista porque no es lo mismo decirlo que vivirlo. Lucía, y tú cuando llegas a casa, a tu entorno familiar y vienes de cualquiera de los ratos que echas con estos chavales, ¿cuentas las cosas que te pasan con ellos? Sí, claro. ¿Y tu familia qué dice? Pues mi familia me ve feliz, me ve disfrutar de lo que realmente hago, entonces en mi familia está encantada, por ejemplo, que yo trate con esas personas. Además, ellos son conscientes de que no está tan, ¿cómo lo digo? A la vista de la sociedad no es un tema, es como un tema más tabú, por así decirlo, entonces... Claro, y te iba a preguntar, pero también justamente ahora, te estaba escuchando, estaba diciendo, hay gente hay gente joven que en estos momentos pues ocupan su tiempo en otras cuestiones y no es tampoco normal, igual que hablábamos anteriormente de la familia, ¿no? Gente joven que diga que se preste a echar su tiempo libre con personas que bueno, pues no conoce y que tienen, pues, como decimos, pues sus propios problemas, ¿no? Yo quiero romper una lanza ahora que tú estás hablando estamos hablando de la juventud, porque aquí en la mesa estamos sentados gente joven. Y lo mismo que hemos hablado de la última noticia en relación a los menores, ¿no? A los sucesos de menores. Oye, contamos con una juventud muy solidaria, con una juventud que creo que también tiene las cosas claras y que quiere ayudar a esta sociedad y aportar su granito de arena desde lo más grato y desde su corazón y poniendo todo su empeño en el día a día. Y afortunadamente contamos con esa juventud. Y yo llamaría la atención a aquellas personas que todavía tienen la duda, aquellos chavales, chavalas, jóvenes y no tan jóvenes, que si tienen duda en hacer un voluntariado le va a sacar un beneficio espectacular, desde una felicidad personal, desde una autoestima, desde a la hora de un sentido a la vida muchas veces, porque al final lo que también llegamos es el sentido que se le da a la vida y un aprendizaje impresionante, que eso no está pagado con nada. Pues con tus palabras nos vamos a quedar con los testimonios de tanto de Reyes, de Sergio, de Alba, de Lucía, de la responsable de los voluntarios, de Ana, y sobre todo también de Salud, que os agradezco mucho que hayáis pasado por aquí, por los estudios, y nos abráis un poco esas historias que la verdad es que no hemos quedado sin tiempo y nos queda mucho más que hablar, pero lo haremos más adelante. Nada, esto como todo en la vida, poquito a poco, y se le va cogiendo el sabor y el gusto. Volveremos a vernos pronto aquí en los estudios de la radio. Tenemos mucho más que hablar y nos gustaría que volvierais también, pero con algunos de los chavales también, para que nos contaran también su trato. Sonia Panteón al frente de los aparatos técnicos de Radio Guadaira. Un saludo de Manuel Costillo, un saludo. Pasen un buen día. Adiós. Gente solidaria. Un programa de Radio Guadaira presentado por Manuel Costillo, que perfila con el diálogo y el testimonio de vida a las alcalareñas y alcalareños que valoran la ayuda entre iguales,
el respeto por los demás y son ejemplo de entrega y trabajo para construir una sociedad mejor. Gente Solidaria, un encuentro radiofónico con el que descubrir el valor de personas que construyen un mundo para todos. Gente Solidaria, cada jueves a partir de las 12 en la Radio Pública de Alcalá.